Ahí retomo. Ahí retomo para los que entraron recién. Me preguntaba el Pero yo creo que compañero. son parte de un proceso y después, a lo último, tira las estadísticas como terminando todos esos procesos. Por Sí. eso yo lo digo que es en tres partes. Primero hace una presentación, después Ah, hace un proceso de todo lo que, de cómo actuó en sí la actividad financiera, porque sí, no es más que eso. Y sí. después a lo último da unas estadísticas sobre ese proceso. ¿Cuál fue el resultado de ese proceso? Por eso yo digo que tiene tres partes. Ahí, Mati, lo entiendo como más que nada parte del detalle del desarrollo, lo que en los esquemas y todo eso, porque afirmando lo que se dijo en el texto o viceversa, en realidad eso explica lo que decía la profesora recién. Claro, por ahí, Mati, vos estás viendo el anexo cuando tira el dato, es como una parte, como la fuente. El anexo sería como, ¿te referís a eso por ahí? No entendí, profe, ¿cómo? Viste que al final, en estos informes, aparece como unos anexos. No sé Sí, si vieron eso. me basé mucho en el, el INDEC. Justo, claro, miraste más En eso. ese, claro, es como que Sí, sí, se ve más. Bueno, al final aparece en el INDEC, creo que también, un glosario, ¿no? Como ciertos anexos, y que serían como cosas extras, ¿no? Fuentes bibliográficas, o fuentes de datos, perdón, no bibliográficas, en este caso, para mí la fuente bibliográfica es por mi área. Y te pone el dato puro, ¿sí? Sí, un anexo. Te pone el dato puro, sería como las fuentes. Y además en uno de ellos me parece que aparece un glosario de términos que por ahí, si no manejás, vas al glosario y podés ir al gráfico y al texto y entenderlo, ¿sí? Pero yo coincido con lo que decía el compañero. En general, vos podés tener variaciones en los informes, pero en general habría como una parte introductoria, ¿sí? Una parte introductoria que puede tener un resumen ejecutivo, esta idea de punteo, ¿vieron? Que casi es como un punteo el resumen ejecutivo. Y un texto más introductorio que lo acompañe, especialmente eso se ve en el informe de la UMED, ¿no? Y después otra parte de desarrollo, que las partes de desarrollo se van a hacer haciendo distintas cosas, ¿eh? No digo que siempre se haga lo mismo, pero habría una parte, y como que no estaría la conclusión o las consideraciones finales, tal como la pensamos nosotros, o la venimos pensando, por ejemplo, para finalizar una reseña, para finalizar el expositivo de Walsh, ¿no? Un retome de la palabra del enunciador, un cierre del texto, parecería como que terminan ahí, ¿no? Terminarían en el desarrollo. Y es un plan textual válido, porque los planes textuales estamos muy acostumbrados por ahí, desde otros estudios y en las ciencias sociales, a usar el modelo de 3 partes, pero hay modelos de 2 partes también. Hay planes textuales que son pensados, por ejemplo, como piensen, por ejemplo, todos los balances, ¿no? Los balances, el antes y el ahora. Eh, la búsqueda de resultados y las conclusiones a partir, la investigación y los resultados de la investigación, ¿sí? Hay como planes textuales que son de 2 partes. Y en general los informes, si ustedes ven, ahora les voy a mostrar uno un poquitito, voy a compartir con ustedes uno más sencillo, visualmente más sencillo. Estos de deuda eran como más complejos, en donde, se los comparto ahora, en donde ven claramente, por la estructura de PowerPoint que usa, y retomo lo que decía Melanie, ven claramente la estructura de 2 partes. Ahí en este me parece que se ve más claramente. Y de paso, ¿ustedes lo están viendo?
Sí. ¿Sí? Yo todavía no. ¿No? Bueno, acá va lento, ¿eh? Profe, ¿puede ser que no tenga un desenlace o un cierre los informes Y porque la son estructura... continuos? Sí, y ¿sabes dónde podés ver la parte más conclusiva? En la introducción. En la introducción, por ejemplo, ahora chicos, ustedes están viendo, porque mi máquina está súper para atrás, yo veo una línea, pero ustedes están viendo, Verde. Sí, y veo una línea verde que no sé de dónde salió, pero ven esto de informe sobre la situación del mercado de trabajo número 5. sí, se ve. Ah, bárbaro. Bueno, ven, acá está la marca institucional, ¿sí? Cifra, que es el centro que lo hizo, es un centro de investigación. Está otra característica de los informes fuertes, que, ¿no? Este número 5, y siempre muy habitual que aparezca la fecha, la indicación del periodo que se está analizando, ¿sí? O el límite de ese periodo. Noviembre del 2018. Esto es una constante en las portadas de los informes. Y en este caso hay una indicación de autor. En el INDEC está en la parte de legales, en la segunda página, donde dice quiénes colaboraron, etcétera, ¿no? Y en el de la UMED directamente la autoría pasa por el Observatorio de la Deuda, ¿está? Entonces, los autores pueden ser sujetos reconocibles, como en este caso Mariana González, o sujetos, instituciones, ¿no? Como el observatorio. Y después, si me puedo mover, qué horrible que se está moviendo esto. Esta sería como la introducción, ¿ven? Fíjense, la estructura es de PowerPoint. Yo creo, tengo la hipótesis de que utilizan el PowerPoint, ahí Melanie hablaba de las filminas. Y claro, porque el PowerPoint es un programa pensado para las exposiciones orales. Por eso es un programa que te permite insertar fácilmente gráficos, ¿sí? Y texto, pero poco, ¿vieron? Porque el texto tiene que tener tamaño de letra grande, etcétera. Porque está pensado como soporte de la oralidad. Vos estás exponiendo y vas pasando un PowerPoint y como las filminas de antes, ¿sí? Y entonces la gente te sigue. Entonces lo que vos estás mostrando en el PowerPoint es más que nada estructural. Podés hacer un gráfico de lo que estás diciendo, para que el otro, ¿no? En la comunicación oral, como no es como un texto, que el otro puede volver atrás, tenés este soporte que te acompaña, ¿sí? Y el otro te puede seguir. Entonces yo tengo la hipótesis de que muchos de los informes se hacen en PowerPoint porque utilizan, como nosotros estamos haciendo con Zoom. Nosotros con Zoom estamos utilizando una plataforma pensada para las empresas, ¿no es cierto? Y la estamos usando para dar clases, ¿no? Estamos usando esa tecnología que fue pensada para una cosa, para otra cosa. Y me parece que los informes económicos en PowerPoint están haciendo eso. Están usando un programa pensado para la exposición oral, pero para plasmar, ¿sí? Porque es más fácil de manipular imagen con texto, ¿sí? Entonces pueden aparecer así, en este formato de PowerPoint. Entonces acá nosotros tenemos una introducción, ¿no? Ustedes ven acá también la subjetividad, un periodo asignado por la pérdida de ingresos, ¿no? Y un punteo, vieron que todo tiende a una escritura también bastante esquemática. Y después, acá estaría principales indicadores del mercado laboral, y ya acá lo visualizan más fácilmente, más claramente. Gráfico y explicación. Gráfico y explicación. Y así podemos seguir. Gráfico, breve explicación. ¿Sí? Voy a la última. Gráfico, explicación. Terminó.
¿Está? Entonces, ven que acá se visualiza como más claro, que no tiene tantas cosas, tantos accesorios, anexos, la estructura la ven mucho más clara, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo conclusivo? Y lo conclusivo se expone acá, en la introducción, ¿no? La parte de cierre, o sea, en la introducción es como una apertura al texto y un resumen de todo lo que va a ocurrir en ese informe, incluidas las conclusiones. ¿Estamos bien? Profe, una compañera está esperando que la acepte. Ya voy, chicos. Tengo la máquina para atrás. Cuando comparto pantalla, Pero dejo sé, de profe. ver. Un desastre. Bueno, como les decía. ¿Se entiende? ¿Lo pudieron ver claramente esta estructura de partes en este informe? No. Sí, 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 se entiende, es como igual el PDF, los PDFs que vimos. Sí. Gráfico y explicación. Breve explicación de lo que dice el gráfico. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces los voy llevando a la actividad. La actividad de esta clase intentaba ayudarlos, ¿sí? Básicamente porque observé como, les decía en un mensaje, que observo como un declive, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, doy una actividad en grupo para que la hagan hoy. O sea, igual pongo el plazo para entregar el próximo jueves, pero la idea es que se saquen esto de encima, que lo practiquen de modo más fácil, ¿sí? Que hacer una entrega por escrito. El año pasado, por ejemplo, yo este trabajo lo hice en grupo, pero la consigna era más compleja. Simplifiqué la consigna porque las condiciones de producción de esta cursada son distintas. Entonces, no les voy a pedir que hagan el gráfico como sí hice la vez pasada. Ellos tomaban los datos y hacían el gráfico, sino que el gráfico se los voy a proporcionar yo, ¿sí? Así que en grupo, lo que van a tener que hacer es explicar esos gráficos, ¿está? ¿Se entiende? Voy a la consigna y la explico más. Sí, yo por no favor. entendí. Sí, voy. Bueno. Empiezo a compartir la consigna y le explico más. Acá me parece que lo pude compartir un poquitito mejor. No, me equivoqué de... Acá, no. Me equivoqué de archivo, chicos, esperen. A ver si es este. Sí, es este. No lo encuentro acá. Acá está. Bueno, leo la consigna. Entre los integrantes del grupo, elijan solo uno de los siguientes gráficos realizados por el Ministerio de Economía de la República Argentina. ¿Sí? O sea que el gráfico, les presento dos gráficos que ahora vamos a ver un poquitito, pero el gráfico no se los hago hacer, sino que ya está dado. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer ustedes es una lectura de ese gráfico, una interpretación de ese gráfico, que es central, y es el textito. Planifiquen, redacten y revisen el texto que acompañaría al gráfico elegido. Imaginen que, acá tengo dobleque, un error. Imaginen que su escrito formaría parte de un informe sobre la deuda pública que les encargaría la Universidad de Lanús. Suban un archivo por grupo en esta sección del campus, esto está colgado en el campus,
en el archivo debe figurar el título del informe, el marco institucional, que va a ser la Universidad de Lanús, los autores, que serían los integrantes del grupo, el gráfico elegido y el texto que explica el gráfico, ¿sí? Entonces, básicamente tendría como, la página tendría como esta estructura. La inscripción institucional, el título, acá les incorporé el dato de la ubicación temporal que tienen estos informes, en el dato de autor estaría el nombre de ustedes. Es como que esta sería la portada del informe y ustedes harían, ¿sí?, la explicación a este gráfico o a este. ¿Qué advertencias tendría que hacer al respecto de este gráfico? ¿Sí? Ustedes ven, bueno, elaboración del Ministerio de Economía de la República Argentina. Ustedes no se pueden apropiar de este texto, de esto, porque ustedes no lo hicieron. Entonces, si ustedes observaron los informes, van a ver que cada grafiquito te dice qué fuente es, de dónde se obtiene, elaboración propia o elaboración de otro lado. En este caso, el gráfico lo hizo el Ministerio de Economía. Así que, fuente, elaboración del Ministerio de Economía de la República Argentina. Y el gráfico acá, no sé si lo pueden visualizar, muestra la deuda bruta, ¿sí? La deuda total, ¿sí? Entonces te va aclarando. Deudas con agencias del sector público, deudas con organismos multilaterales y bilaterales, acá estaría la deuda con el fondo, y deuda con los acreedores privados. Lo que yo tengo que aclarar, que lo busqué y que no está en estas referencias, estas son las referencias para leer este cuadro, ¿no es cierto? Es que si ustedes observan el color rosa, deudas con privados, se van a dar cuenta que en determinado periodo, ¿ven que aparece acá como un porcentaje? ¿Lo observan? Sí, sí. Bueno, esto no está explicado acá. Esto el ministerio lo explica en otro cuadro, ¿sí? Pero yo se los digo. Esto se refiere a la deuda que se está negociando ahora, ¿no? La famosa deuda con los acreedores que se está negociando en estos días ya. Entonces la distingue, ¿no? Distingue de la deuda con privados, hace esta distinción. Esta es la deuda que se está reestructurando, la que se está negociando ahora. Otra cuestión importante para leer estos gráficos es que, bueno, acá me dice esto, esta relación, es en porcentaje del Producto Bruto Interno. O sea, que es la cantidad de deuda en porcentaje, ¿no? Marcar el porcentaje en función de lo producido en el país, de la producción del país. La relación que se establece entre la deuda y la producción, ¿sí? Y otra de las variables, que entonces acá tengo la columna de porcentajes. Y otra de las variables que acá hay que tener en cuenta, que es un gráfico en tiempo, ¿no? Que lo que está comparando son años, ¿no es cierto? Del 2004 al 2019. Y entonces ustedes acá pueden hacer lecturas múltiples, ¿no? Pueden ver en general la deuda bruta, ¿no? Miren, 2004, 2019, o pueden también interesarse por estos porcentajes, ¿no? Porque miren, acá parece que el azul se extendió más que el rosa, ¿sí? ¿Ven? Y acá miren, era casi toda la deuda, era mucho con organismos bilaterales o multilaterales y con los acreedores privados, y la deuda del Estado, digamos, dentro del sector público era mínima. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sé yo? El Banco Central le presta a la ANSES. Bueno, de esta, en el 2004 era mínima, era más deuda privada, digamos, era deuda con el exterior, ¿sí? Con organismos privados y con estos organismos como el Fondo Monetario, ¿está? Entonces ustedes pueden jugar
pueden interpretar esto, ¿sí? O explicarlo, y en función de lo que cada grupo considere relevante de marcar. Lo pueden dar cuenta, intentar dar cuenta de una lectura completa, pueden detenerse en algún tipo de lectura más en detalle, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Y el otro gráfico que les doy a comparar es mucho más complejo, o sea que ustedes eligen qué complejidad perdón, es mucho más simple, ustedes eligen también con qué se meten. ¿Mm? Este es mucho más simple porque es la composición de la deuda por moneda, entonces acá tiene que ver con el porcentaje, ¿no? El 100, acá llega al 100, y el mismo periodo, qué porcentaje de la deuda es en pesos y qué porcentaje de la deuda es en dólares, ¿sí? O en moneda extranjera, en realidad dice, pero yo me imagino que debe ser en dólares. Moneda nacional es azul, moneda extranjera es en dólares, digo, creo, ¿no? Es en verde, ¿está? Bien. Entonces, hemos hecho una lectura de la consigna, hemos visitado este género, lo único que vamos a hacer, obviamente, no vamos a escribir un informe, sino para ver que más o menos este género se entiende, que ustedes, es un primer ingreso a esto, ¿no? Me imagino que después va a ser un material más frecuente para ustedes, a medida que avancen en la carrera, y a medida que las necesidades de la investigación los ponga en contacto con esta práctica, que va a ser más en estudios más avanzados, ustedes lo puedan codificar, digamos, puedan ingresar de algún modo a la lectura de estos textos, ¿no? Pensando que, bueno, la relación acá es fundamentalmente visual, se comunica con gráficos, y que la palabra es explicativa de ese gráfico, ¿sí? Pero que nos orienta, nos lleva a cierta interpretación de esto que estamos viendo, ¿no? Entonces simplemente es escribir 2 o 3 párrafos en grupos para que esté esta explicación a esta imagen, ¿sí? A este gráfico. ¿Tienen dudas? ¿No? No sé, a mí me parece que 2 o 3 párrafos es un montón, ¿no? Para explicar un gráfico. Porque Depende. como vinimos viendo, nada, te explica lo que dice el gráfico, pero no mucho más, no hay un análisis, no Si hay vos una te valoración. si vos te basas en el informe del INDEC, viste que lo explicaba en una oración, ¿sí? Claro, claro, tal cual. Pero si vos vas a una mirada, la propuesta es que vayas a un texto un poco más interpretativo, como el otro. Más crítico, tal vez. Sí, la idea es que vayas más al modelo del informe universitario, ¿está? Entonces, si vos pensás que cada párrafo te condensa un aspecto, ¿sí? ¿No? Entonces vos podés jugar. En un párrafo juego con la variable tiempo, ¿sí? En otro párrafo juego con la variable relación relación, también, siempre manteniendo lo del tiempo, relación entre aumento de la deuda, qué sé yo, estoy inventando, de organismos hacia organismos multilaterales, ¿no? La deuda con el fondo, aumento de ese tipo de deuda. En otro párrafo puedo ver la curva o la línea que se te marca con los porcentajes, teniendo en cuenta los porcentajes de deuda privada, ¿sí? O la relación entre privado y la deuda entre organismos estatales, ¿sí? Vos tenés distintas opciones. La idea es que vos organices cada aspecto que menciones, aunque sean 2 líneas, vos organices en párrafos, ¿sí? Cambiás de aspecto, cambiás de párrafo, ¿está? Para estructurarte
el texto. Ahora, ¿qué Dale. extensión tengan esos párrafos? Depende de la interpretación que cada grupo haga, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece que tu pregunta es, bueno, ¿qué? 2 párrafos me imagino como una carilla. Bueno, depende de qué concepción tenés de párrafo ahí, ¿sí? Lo que yo te estoy pidiendo en realidad, si vas a tomar un aspecto, mantenerlo en un párrafo, aunque sea una oración, y después cambia de párrafo, si vas a tomar otra entrada, ¿está? Entonces, como para orientarte en eso, no tienen que ser de por sí abundantes párrafos, pero sí la actividad tiende, los hace tender hacia un tipo de informe en donde esté más la interpretación de los sujetos que lo están realizando. En eso sí, estoy de acuerdo. No sería tanto como el modelo del INDEC, ¿sí? El modelo de INDEC lo puse fundamentalmente para que ustedes observen claramente el privilegio que tiene la imagen y el gráfico en este tipo de textos, ¿sí? Para que lo vean. O sea que sería más crítico. Sí, busco algo más interpretativo, más propio de nuestro campo, ¿sí? Okay. Busco algo... No, aparte ahí hay que, lo que hay que enfocar también es que este gráfico representa 2 modelos de país, me parece, ¿no? Ah, bueno, por eso te digo, 2 ideologías totalmente contrapuestas. por eso vos podés hacer sobre estos gráficos 3 oraciones, como lo haría el INDEC, ponele, porque la finalidad es esa, no interpretarlo, marcar las relaciones. Se observa un aumento tal, de tal periodo a tal periodo y punto. O te podés hacer un ensayo, ¿no es cierto? Porque si te lo pones a ver fino, el gráfico es muy significativo, ¿no? O sea, da para mucho. Cuando yo digo 2 o 3 párrafos, estoy pensando en texto breve, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, por ahí la compañera dijo 2 o 3 párrafos, es un montón. No, yo estoy pensando como en el que les mostré de Mariana González, el informe del trabajo. Estoy pensando en un texto así, ¿no? En un texto breve, eso es un texto breve. Fíjense que está en PowerPoint, tiene letra grande, está en una columna y ocupa más o menos el espacio del gráfico. Eso es un texto breve. ¿Mm? Pero de igual modo me parece interesante pensar, aunque sea breve, que si cambias de aspecto, cambias de párrafo, aunque sea breve. Porque eso ya te va dando una estructura de cómo tenés que organizar un texto. Un texto es un tema, ¿sí? Un párrafo es un aspecto de ese tema. Y una oración es una idea de ese aspecto, como una caja. Entonces, cambias de aspecto, cambias de tema, cambias de párrafo. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Bien. Nos va a sacar en 10 minutos, así que podemos hacer todas las indicaciones, sugerencias, dudas que tengan. Si están incómodos con los grupos, pueden cambiarse, porque yo habilité en el campus la opción de que se puedan cambiar. Si están solos, ¿no? Lo que más me preocupa es esto, que las personas que no tengan buena conexión a internet y que no tengan, es como la ayuda esta, ¿no? Para esto fue esta actividad, en realidad. No sé si funcionó bien. Pero la idea era que las personas que estén sin conexión, ¿no? O las personas que estén con una escritura en celular y que no tengan compu, de este modo se puedan insertar en un grupo y los compañeros ahí ayudan a insertar el gráfico, ¿sí? Y que colaboren por ahí con ideas, más que con la escritura. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Entonces traten de armarse, yo voy a estar ahí a la disposición de ustedes si necesitan ayuda para generar estos grupos y para colaborar, ¿sí? La idea sería buscar formas colaborativas para que todos podamos afrontar esta porquería que tenemos que afrontar, chicos, realmente ya no puedo llamarla de otro modo.
pero lo tenemos que pasar y lo tenemos que pasar juntos, ¿sí? Que nadie se quede afuera, ¿está? Esa sería la idea, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere decir más? No, Decir, para el mes que viene hay que entregar esto, ¿no? Sí, lo pensé como una actividad que continuara, ¿no? Si estuviéramos en una clase presencial, pero no estábamos en una clase presencial. Yo me llevaría los trabajos hoy, ¿sí? Porque no es una actividad tan compleja, ¿sí? No, la pueden resolver rápido. Si tendríamos otras condiciones, como no tenemos esas condiciones, yo puse como fecha, ahí sí puse una fecha límite, porque no quiero que, o sea, quiero que los que estén retrasados se enganchen con esta actividad, ¿sí? La estrategia era esa. Y puse una fecha límite porque después iniciamos un proceso de comentarios de nuestras producciones, y el formato me exigía que ponga una fecha límite. Entonces como fecha límite puse el jueves de la semana que viene. Y a partir de ahí podemos continuar la actividad con comentar el trabajo de los compañeros. Que me parecía más suave que sea un trabajo grupal a que sea un trabajo individual. Ese comentario, ¿no? Es más suave si es un trabajo grupal. ¿Les parece? Bueno, Buenísimo, profe, gracias. Sí. Buenísimo. Esperen, antes de irse, ¿alguna duda referida a, porque como acá los tiempos son raros también, ¿no? Se va mucho tiempo en admitir, no admitir, mirar, etcétera. ¿Alguna duda referida o algo, algún comentario que quieran hacer sobre la actividad que realizaron en grupo y que yo no llegué a tomar o retomar? ¿Alguien se quedó sin decir algo que, que se trabajó en el grupo y que le gustaría decir? ¿No? Las cosas que vimos más o menos se vieron en los grupos. No, Yo le hago no, una consulta, profe. sí, El lenguaje que tenemos que utilizar es lo más técnico posible, sí, ¿no? sí, a mí me parece que sí. Lo más técnico posible, sí. Me parece Ok. que sí. ¿El resto de acuerdo? Sí, técnico y Sí, sí. utilizar la forma impersonal, como habías dicho. Se buscan formas impersonales para generar esa idea de alejamiento, de objetividad. Este género, como habíamos empezado al inicio a definirlo, está muy cerca de los expositivos explicativos, está bien en ese borde. Fíjense que está la idea del trabajo con lo real. Ya sabemos de todas las operaciones, las estuvimos hablando, ¿no? De todas las operaciones interpretativas, de tomar este dato, compararlo con otro, cómo presentar el dato, qué mostrar y qué no. Sabemos que existen esos recortes, incluso cuando hacemos estadística, existen, ¿no? Somos conscientes de eso, pero la estrategia que hacen estos textos es como que intentan borrar al sujeto de algún modo, ¿no? Plantearse como, bueno, está bien, estoy interpretando, pero acá está el dato. No estoy interpretando de la nada. Esto es la empiria, podríamos decir, esto es la realidad, esto es real, ¿no? Entonces, de ahí toman su legitimidad estos textos, ¿sí? Y en la vida académica se van a encontrar con formatos parecidos en la investigación académica. Hay investigaciones académicas sostenidas sobre textos y hay investigaciones académicas sostenidas en trabajo de campo. Y los trabajos de campo consisten en ir a buscar nosotros mismos ese dato, ¿sí? Restringirlo a ese universo, no podemos ampliarlo en términos general, ¿no? Restringirlo al universo en donde estamos tomando ese dato, donde vamos a recolectar esa información, pero son géneros que utilizamos en la, en la investigación, nos permite generar, acercarnos
¿no? De algún modo acercarnos a lo real, ¿sí? Y está vinculado a esto, está vinculado en ese sentido, ¿no? En el sentido de que la fuente es esto, un dato. Y eso ya genera la imagen de cierta objetividad, ¿tá? Entonces las interpretaciones y las lecturas están sostenidas sobre eso. Estos textos se legitiman desde ahí. Son formas distintas de legitimación que estamos viendo también, ¿no? De cómo se legitima interpretaciones, hablábamos de contextualizar también, la operación de contextualizar como una forma de legitimar tu lectura crítica. Bueno, acá hay otra forma, sostenerte en el dato, aclarar la fuente, interpretar a partir de esto. ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo se descarga el gráfico? Yo creo que si vos pones clic derecho y te aparece copiar, ¿viste? Si le pones le cliqueas a la imagen con el clic derecho del mouse, te aparece una lista de opciones. Yo lo probé y a mí me funcionó. Y entre ellas Sí, está la de te tiene copiar que salir imagen. descargar o... Si querés, les junto ahora las imágenes como archivos descargables, si les es más fácil. Lo hago ahora, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. ¿Alguna otra duda más? Ahí creo que la puedes cargar igual. ¿La pudiste descargar? Sí, sí. Yo, en general, tenés razón, es mejor descargarla. Yo copio todo, pero no sé si es lo mejor. O sea, las obtuve copiando, no descargando. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, disculpe, ¿lo entregan todos o lo entrega uno solo? Ahí en la consigna está indicado un solo trabajo por grupo. Ok, listo, ¿Sí? bárbaro. Y entonces se reacomodan como quieren. Y si necesitan mi ayuda para reacomodarse, me la piden, no hay problema. ¿Está? No se queden solos. Eso es lo que más me está preocupando. No se queden, no armen grupos solos, sino que se insertan con otro compañero. Si eso trae problemas, me llaman a mí, en 47 segundos nos va a sacar y lo tratamos de solucionar. ¿Está? Hasta la próxima, chicos. Bueno, Buen fin de cuídense semana. y buen fin Chao. de. Chao, nos Vamos vemos. con cualquier cosa. Dale, Gracias. sí, Chao, profe, buen fin de... buen fin de.